Buenas tardes a todos. Estamos aquí con la tercera conferencia de nuestro ciclo Aprendiendo a Habitar, del ciclo de conferencias de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona, asociada a nuestro curso de proyectos, donde colaboramos con Alex Sibils y también con Albert Noya y Joaquín Perea. Hoy tenemos, como ya saben, tenemos un ciclo de conferencia de 4 sesiones. Ya hemos tenido el placer de escuchar a Paco Sert en la primera de ellas, con una reflexión sobre la casa mediterránea y la figura de Josep Lluís Sert. También la semana pasada escuchamos a Claudia Rueda, que nos explicó su mirada sobre las casas de los Jardines del Pedregal en Ciudad de México. Y hoy, en cada caso, cada autor daba un enfoque sobre un punto de vista específico, ¿no? En el primer caso hablamos del patio como lema y también de la importancia de la sensatez de la arquitectura. En el segundo caso se hizo mucho énfasis en el tema del paisaje como lema y como tema fundamental para comprender la manera en que esas casas se insertaban en el paisaje. Y hoy tenemos el placer de tener a Pablo Gamboa con un tema que son las casas californianas. El título será Case Study Houses, el programa, los sistemas constructivos. Para mí es un inmenso placer tenerlo aquí, porque además yo conocí su trabajo a partir de una exposición, ¿no?, que se organizó en Bogotá, en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Yo tengo aquí el catálogo y siempre lo he usado en el curso como referencia, también por el gran valor de síntesis que transmite, ¿no?, y que permite como divulgar de una manera muy clara una serie de aspectos y valores de esas arquitecturas. Sin alargarme yo más en este tema, presento a Pablo. Pablo es doctor arquitecto por la Universidad, por el Politécnico de Milán, y candidato a doctor en el mismo Politécnico de Milán. Es experto en proyectos urbanos y diseño arquitectónico. Es profesor asociado de arquitectura en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia desde 1994. Fue profesor de la maestría en urbanismo entre 1994 y 1995 y también de la maestría en arquitectura de 2002 hasta la fecha. Es profesor de taller de proyectos en la profundización de la maestría en arquitectura desde 2011. Ha sido profesor invitado en varias universidades, entre el Politécnico de Milán, la Universidad de San Bonaventura en Cali, de la Universidad de los Andes en Bogotá, en la Nacional de la sede Medellín, la Universidad de Boyacá y la San Carlos en Guatemala. Ha sido director del taller de espacio público de la Secretaría Distrital de Planeación entre 1995 y 1996 y miembro fundador de la revista Arquitecturas entre 1998 y 2004. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas de arquitectura y ha sido curador de exposiciones de arquitectura para el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter de la Universidad Nacional, de las cuales una ha sido la que, de alguna manera, también el contacto surge por esta razón. En 2001 abrió su oficina particular de arquitectura Pablo Gamboa Arquitectos, desde donde ha desarrollado proyectos públicos y privados de arquitectura y urbanismo. Ha sido premiado en concursos públicos de arquitectura y ha recibido la mención de honor de la Bienal 25, la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo en 2016, con el edificio que simula la Escuela Naval de Cartagena. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí, compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. Entonces te dejo espacio y esperamos que se comparta bien tu archivo. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Lo primero voy a ver si compartimos el archivo, entonces eso es lo primero. Entonces, ¿lo ven? Sí. Ah, bueno, yo no la veo, pero ustedes la ven. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Voy a hacer, antes de arrancar, quisiera hacer un ensayo. Voy a pasar, digamos, a la siguiente diapositiva. ¿Sí? ¿Está bien? Y aquí a la siguiente. ¿Está bien? María Pía. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes.
a todos. Y ahí, pantalla completa. No. Bueno. Buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo a la Universidad de Girona, a la Escuela Politécnica Superior, al Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción por haberme hecho esta invitación de esta tarde. Y por supuesto agradezco muchísimo a la profesora María Pía Fontana. Bueno, la Casa Californiana, Case Study Houses, el programa y sus sistemas constructivos. Como ya lo dijo María Pía, esta charla, digamos, tiene su inicio en una exposición, en una investigación previa que hice yo en el año 2007 para realizar esta exposición en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter en la Universidad Nacional. Mi interés por la Casa Californiana era un interés que venía de antes y era un interés puramente proyectual. Quiero decir, no desde el punto de vista de un historiador de arquitectura, ni tampoco desde el punto de vista de un crítico, sino desde el punto de vista de un diseñador que quiere entender un proyecto. Bueno, sin más dilaciones de esto, yo empezaría ya. Creo que es indispensable que hagamos un contexto, es decir, que miremos un segundo esta arquitectura, que es la arquitectura californiana de los años 50 y comienzos de los 60, ¿de dónde surge? ¿Por qué surge allí? ¿Cierto? ¿Cuál es el contexto de esta casa? Es un contexto pues, de estas casas muy, muy específico, Los Ángeles. Aquí vemos en un mapa de Google la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles es un territorio que está, digamos, delimitado por dos elementos muy fuertes y poderosos. El Océano Pacífico, como lo ven ustedes en la imagen, y luego en la parte, digamos, norte y oriental, están una serie de cadenas montañosas y luego el desierto. Este es un territorio bastante soleado, es una especie de paraíso, en donde la mínima temperatura al año son 9 grados y la máxima son 29. Sus condiciones ambientales son tan ideales que la industria del cine norteamericana se trasladó allí a los años 20 precisamente por la maravillosa luz que tiene la ciudad. Es a la vez la ciudad con la playa más grande que existe en el mundo. Son 80 kilómetros de playa casi toda pública. Y esto, unido con otros antecedentes culturales, hace que exista una cultura del vivir y una cierta manera de entender el ocio y la vida, digamos, en el espacio público, en el espacio al exterior, muy particular. Los Ángeles es lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Los Ángeles es una ciudad extensa, casi que infinita, caracterizada por las 4 ecologías que nos diría Rainer Banham, que son 1, la autopista, 2, la llanura extensa e infinita de casas unifamiliares, 3, las montañas que vemos al fondo, y 4, el mar y la playa y lo que significa. Entonces, es este el contexto que da surgimiento a la casa. Y aquí vemos parte de la extensión de viviendas en los años 40, ¿sí? En donde lo que vemos es que la casa es un elemento, digamos, por un lado, un elemento necesario para los jóvenes que necesitan nuevas casas, pero también es un elemento del desarrollo industrial de la potencia que es Estados Unidos. Son casas en serie, que se hacen urbanizaciones en serie y que suponen la existencia de la autopista y el automóvil. Y obviamente, como lo muestra Rainer Banham en esta foto, también una cultura de la autopista, que quiere decir los drive-in, que quiere decir todos los servicios de supermercados, de restaurantes y de tiempo libre que se asocian a la autopista. Por supuesto, Los Ángeles es una ciudad de mar. Aquí vemos una postal de los años 50 de Santa Mónica, que es el primer punto donde empiezan las playas de Los Ángeles, que luego se extenderán
a lo largo de estos 80 kilómetros que les decía. Las playas en los años 50 y en la imagen de abajo a la derecha, las playas en los años 30. ¿Sí? El surf, la playa es toda una cultura muy fuerte que, como ya les dije, va a permear la cultura del habitar californiano. Y aquí vemos lo mismo, las playas en los años 60. ¿Sí? Y me gustaría empezar para acercarnos al tema con este cuadro de Hockney que se llama The Bigger Splash, que es el cuadro que utiliza luego Rainer Banham en su libro como portada, porque captura el espíritu de California. La piscina, el sol, las palmeras y alguien que acaba de zambullirse en el agua, ¿no? Aquí vemos Rainer Banham, crítico y historiador inglés, que, digamos, emigró a California y que luego se encargaría de promover y promocionar la arquitectura y la cultura del habitar, que fue muy influyente en los años 50 y 60, no solamente en Inglaterra, sino en la Europa continental. Y precisamente es a partir de una imagen como esta, la casa Stahl de Pierre Kenning de 1960, que este potente mensaje, este poderoso mensaje de lo que sería tal vez el último derrotero de la arquitectura moderna del siglo XX en cuanto a exploración e innovación, que inundaría el mundo. Por supuesto, esta no es la primera casa, vamos a ver la casa de los Eames de 10 años antes. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un par de mujeres sentadas cómodamente en unos sillones de una sala que goza de un panorama casi que infinito sobre la planicie de Los Ángeles. Estas mujeres tienen tiempo libre para conversar, para estar allí, para, digamos, el ocio. Esto lo digo ¿por qué? Lo digo porque las case study houses, que ya entraremos en materia sobre el programa, son casas dirigidas a la clase media norteamericana que ya no cuenta con servicio doméstico y por lo tanto es la mujer quien es ama de casa, quien debe ocuparse de su mantenimiento. Y aquí las vemos también en esta otra magnífica foto, cortesía de Alex, en la casa Kaufman, de Richard Neutra, del 60 también. Ya no vemos una panorámica, sino lo que vemos una piscina, el sol, el estar allí conversando. ¿Qué antecedentes hay? Las Case Study Houses empiezan en el año 40, el programa empieza en el año 45, luego la casa Eames se viene a construir en los 50 porque había restricciones por la guerra, pero en fin. La Segunda Guerra Mundial la va a utilizar Estados Unidos no solamente para convertirse en una potencia global, sino para dar un empuje muy fuerte a su industria que había sido muy golpeada por la crisis del 29, la crisis de la bolsa, y crisis que se prolongó durante los años 30 hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto significa un relance económico, pero ya en plena guerra, Norteamérica está preguntándose y pensando, toda esta industria, digamos, militar debe convertirse en una industria civil, en una industria, digamos, para la gente en el momento en que la guerra termine. Y entonces, eso es lo que van a hacer el programa de las Case Study Houses y otras iniciativas. Aquí vemos una serie de anuncios publicitarios de la época donde dice que después de la guerra viene la vivienda, que el aeroplano va a ayudar a construir la vivienda. Y en la imagen del centro, digamos, la pareja joven, que él a lo mejor es un veterano de guerra que vuelve y que por lo tanto entonces va a tener una vivienda nueva, una vivienda con las nuevas posibilidades técnicas y constructivas que se han desarrollado para la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo que es Los Ángeles. Los Ángeles, digamos, en su origen, es una ciudad que presenta una arquitectura, digamos, colonial, ¿cierto?, de tipo español, pero que en el momento en que
en que crece y empieza su boom y su desarrollo, con esta colonización de la frontera que viene desde el oriente del país, viene con otra tradición constructiva, que es esta, el balloon frame. ¿El balloon frame qué es? Es una estructura ligera en madera, que se utilizó muchísimo en el siglo XIX en Estados Unidos, en el siglo XX, y se sigue utilizando todavía, que es, con unos elementos muy ligeros en madera, se puede construir una vivienda. Y esos elementos ligeros, simplemente, a veces no hace falta ni siquiera un carpintero especializado, sino simplemente puntillas, algo de serrucho y un manual para poderlas montar. Es decir, es una tradición de construcción ligera de elementos que se compran por catálogo y que luego se montan rápidamente en el sitio. La utilización de la madera también la va a utilizar Estados Unidos para construir sus trenes, como lo vemos aquí en esta imagen, donde no solamente se están transportando troncos, sino que el puente que está atravesando el ferrocarril es hecho con troncos. Y este es el tipo de casa que se compraba por catálogo en el año 44, ¿sí? Esto también sucedía en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, ¿no? Tú escoges una casa por catálogo, la caja te llega y te la montan, y son casas hechas en madera. Pero los fabricantes de madera, este es un anuncio del 44 de la Asociación de Productores de Madera, ¿sí? Ya empiezan a pensar en que la posguerra tiene que dar unos nuevos desarrollos técnicos a la vivienda y por lo tanto la madera, o bien sea los productores de acero, etcétera, estar presentes en ello. Y esta es la invitación a un concurso de diseño de prototipos de vivienda que utilicen la madera, ¿sí? Con una serie de premios. Entonces, el programa de las Case Study Houses se alimenta de este clima y se alimenta de este tipo de concursos para luego llegar a ser, ¿sí? La revista Arts and Architecture va a ser el personaje allí importante, una revista que ya existía desde principios de siglo, pero que a partir del 43 la toma en sus manos John Stenza, que va a ser el editor, un personaje muy importante y muy, digamos, interesado en el tema de cómo innovar la vivienda popular, nuevos prototipos, nuevos materiales. Y bueno, aquí están un poco los personajes de nuestra historia. En la foto a la izquierda, de tamaño grande, está tal vez el que podría ser el padre de toda esta arquitectura californiana, que es Richard Neutra. Richard Neutra es un arquitecto vienés emigrado a California en los años 20, y su primera casa importante, que ya veremos al final de esta charla, la Lovell House, es contemporánea de la Ville Savoye, y es contemporánea de la casa Tugendhat de Mies, construida enteramente en acero. Y a su izquierda está el fotógrafo, que es Schulman, Julius Schulman, quien no solamente para la revista Arquitectura, sino para numerosas revistas norteamericanas, es quien va a promover la arquitectura californiana con sus magníficas fotos y también arquitecturas de otro tipo. A la derecha estamos viendo John Stenza en la foto de arriba, en la derecha, y en la izquierda están Charles y Ray Eames. Abajo, en cambio, vemos a la izquierda Craig Elwood, ya es otra generación de arquitectos, y Pierre Koenig. Pues bien, en este número de la revista Arts and Architecture aparece la convocatoria de los Case Study Houses Program, que es que esto no es ni una escuela, ni es una tendencia, ni nada, simplemente la revista se propone establecer, digamos, unos parámetros muy generales, dentro de los cuales los arquitectos que privadamente con sus clientes vean que encajen dentro de estos parámetros, pues la casa va a ser publicada en la revista. La casa, digamos, además va a obtener descuentos en sus materiales constructivos gracias a que participa del programa, y además en el momento en que la casa se termine va a estar expuesta al público durante una serie de semanas, ¿no? De manera que es promover una nueva arquitectura, una forma de vida nueva con unos nuevos materiales.
Y esto es lo que dice Intensa, digamos, lo principal que dice Intensa en su convocatoria. Por supuesto, asumimos que el aspecto y forma de la casa de la posguerra es de vital importancia para la gran mayoría de los estadounidenses. Las viviendas del programa serán concebidas dentro del espíritu de nuestro tiempo y utilizarán en la medida de lo posible muchas de las técnicas y materiales desarrollados durante la guerra y adecuados a la expresión de la vida del hombre en el mundo moderno. Nuestra intención es poner en contacto a buenos arquitectos y buenos fabricantes cuyo objetivo común sea hacer buena vivienda. Estas son páginas de la revista, páginas de publicidad en donde los productores de, digamos, de materiales para la construcción promocionan su producto a través de los proyectos de las Case Study Houses. A la izquierda vemos arriba un proyecto de Craig Helmut y en la derecha vemos en la fotografía la casa Stahl, que ya veremos más adelante, ¿no? Y la casa, al finalizar la guerra, va a ser, digamos, el escenario de muchas innovaciones, no solamente de la arquitectura. Hay, digamos, un interés muy fuerte por promover la nueva industria, digamos, del mueble, ¿cierto? Y de elementos para la casa, como vemos en la portada de House Beautiful, con las sillas de los IMSS, ¿cierto? La casa es el escenario, además, para toda la industria de los electrodomésticos, de manera que, como vemos aquí, esta pareja con sus dos hijos, están rodeados de todos los implementos que se vuelven que se van a volver, digamos, elementos básicos y necesarios para la vida. Y en el de la izquierda vemos la aparición de la cocina integral, ¿cierto? Con todos sus elementos, sus adminículos, y en primer plano a la izquierda en la foto grande, obviamente el refrigerador como un personaje importante. Pues bien, además de esto, como ya les decía, las casas están dirigidas para la clase media y la clase media, digamos, baja. Existen unas limitaciones de financiación para estas casas con un tope en dólares, por lo tanto no se podía pasar de una cierta suma, y esto hacía que las casas fueran, primero, casas pequeñas, segundo, casas de 2 habitaciones, y casas, como ya les dije, donde el servicio doméstico ya no existe, por lo tanto, como vemos aquí, esta mujer es el personaje, que es el ama de casa, y su mundo será toda la casa, pero sobre todo la cocina integral que vemos allí a la izquierda, ¿cierto? ¿Esto qué hace? Que la cocina se convierta en el centro de la vivienda, que no esté relegada detrás de un muro y una puerta, sino que se abra, como lo vemos en las fotos, se abra a toda la casa para que la mujer participe de la vida doméstica, para que la mujer pueda cuidar a los niños que están jugando en el jardín mientras se ocupa de sus labores. Además, los nuevos materiales se promocionan como, digamos, adecuados para la higiene y adecuados para que la mujer tenga que, digamos, esforzarse menos en su mantenimiento, como lo vemos en el anuncio de la derecha, en donde se promociona el aire acondicionado que hace que haya menos polvo en la vivienda y por lo tanto Patsy tenga más tiempo para leer, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los elementos de la casa? Vamos a verlo haciendo un paseo para algunos de las casas del programa. Obviamente que las casas californianas de esta época son muchas más que lo que está en el programa. Aquí vemos pues un mapa y con las casas ubicadas. Y nos vamos a ir, digamos, aquí, al lado del Pacífico, en Pacific Palisades, donde está la casa de los IMSS. Y aquí está Charles IMSS. Charles IMSS en la playa, sentado sobre la parte superior de una de sus sillas en estructura de fibra de vidrio. Y es que hay que entender un poco de dónde viene todo esto, porque es lo que se va a transmitir a la arquitectura. Charles y Wright IMSS, durante la Segunda Guerra Mundial, van a trabajar para la Armada Nacional, no la Armada, sino la Fuerza Aérea, diseñando las sillas de los aviones que se producían en California y diseñando, por ejemplo, lo que ven a la izquierda es un elemento para una pierna fracturada, ¿sí? Pues una especie de
de tablilla que sirve para los heridos, ¿no? ¿Hecha en qué? Hecha en madera contrachapada, curvada al vapor, ¿cierto? Una tecnología que se desarrolla en ese momento, y es una tecnología que, acabando la guerra, la va a aplicar, los Sims la van a aplicar directamente en la producción de sillas, como vemos aquí en la silla, que aquí en Colombia es conocida como la papa frita, ¿cierto? Hecha de madera contrachapada y elementos de acero delgadísimos y muy resistentes, que también son productos de la industria aeronáutica. Y eso, pues, da, digamos, toda una serie de elementos para la casa que vienen de allí, de la misma manera de entender el proyecto como algo ligero, algo esencial, algo con unos materiales, digamos, mínimos, pero que den una prestación muy buena y confortable. Pues bien, acá este es Pacific Palisades, yo tal vez no pueda, no sé cómo indicarles, pero digamos, muy cercano, en un sitio muy cercano a la playa, en la parte como un poco central hacia la izquierda de la imagen, allí está la casa de los Eames. Es una casa que prácticamente mira a la playa, estamos viendo la playa en la parte baja izquierda de la imagen. Y este es el plano de localización de la casa que va a aparecer en la revista. Las casas Case Study Houses 8 y 9, diseñadas por Charles Eames y por Eero Saarinen, sobre todo la 9, quien fuera su compañero de estudios y amigo en la Cranbrook School of Architecture. Este es un emplazamiento generoso, es un lote generoso respecto a lo que van a hacer las demás Case Study Houses, y la 8, que es la de los Sims, es la de la izquierda. Estas son las imágenes en axonometría de lo que es la estructura y lo que es el volumen de estas casas. Hay una versión de la casa Eames que luego va a cambiar. Esta es una especie de casa que está en el aire, suspendida, ¿cierto? Se levanta del suelo para poder mirar mejor el océano, pero finalmente la casa va a cambiar. Hay razones tal vez de orden práctico y también de orden de hacer una casa más grande, con los mismos elementos metálicos que ya se habían encargado, digamos, a la fábrica. Entonces, así es como aparece en las páginas de la revista esta primera versión de la casa. Y así es como se publica ya la casa construida en la misma revista. Este es un gráfico que ilustra, de los Eames, que ilustra cómo es su casa. Su casa básicamente son dos pabellones. El de la izquierda es la vivienda y el de la derecha es el estudio. Aquí vemos en la planta, entonces, cómo es esta casa. La casa, digamos, se coloca, en lo que estamos viendo en la imagen, sería en la parte superior de una hilera de eucaliptus ya existentes, y por lo tanto se coloca a un lado del lote, en el punto en donde el terreno empieza a subir una suave pendiente de una colina. Por lo tanto, hay que colocar un muro, horadar el terreno, y sobre ese muro es que se respalda la casa, ¿no? Tenemos, pues es una casa para 2 personas, por lo tanto tenemos una zona a la izquierda de living, digamos, de estar muy generoso, y en la parte derecha la cocina, comedor y zona, digamos, de ropas. El estudio se divide básicamente en lo que es el estudio propiamente dicho y un estudio de fotografía, un laboratorio, perdón, de fotografía a la izquierda. Aquí vemos en fachada y en corte cómo estos 2 pabellones se recuestan sobre el muro en concreto al fondo, y en el corte podemos ver cómo el terreno es modificado para instalar la casa en el punto específico a la derecha de los eucaliptos que ya existían. Esta operación lo que hace es todo a disposición en toda su extensión. Y aquí vemos a los Eames en la casa en obra, ¿sí? Como les decía, los elementos de la estructura metálica ya habían sido cargados a la fábrica. A los Eames les tocó esperar varios años para poder llegar a tener esos elementos, porque había restricciones por la guerra. Todo el metal se utilizaba
solamente para la guerra, ¿no? Y como no ven a la derecha en el detalle constructivo, estos elementos son elementos muy delgados, ¿sí? Tenemos unas columnas que son unas H's en acero de 10 por 10, sobre las cuales se insertan luego, se anclan unas vigas, digamos, tipo cercha, y luego unos elementos muy ligeros que van a resolver las partes de paneles cerrados o las ventanas. Y este es el anuncio que se colocaba en todas las casas del programa para que los lectores de la revista y el público en general entrara a visitar las casas una vez terminadas. Y la casa es esta. Ahí vemos la hilera de eucaliptus en primer plano y la casa está detrás. Básicamente es una especie de pabellón de doble altura muy esencial, construido con estructura metálica a la vista, vidrio por todas partes y solamente algunas partes desde la fachada se cierran con unos paneles ligeros que luego son digamos, encalados, ¿cierto? La casa se dispone de manera que, digamos, tenemos la mayor cantidad de ventanas sobre el jardín y sobre el paisaje. Y aquí vemos el interior, ¿no? A la derecha está la pareja, Charles Rice Eames, en su salón de doble altura, que son diseños de él y que hacen parte, digamos, esencial de esta nueva manera de habitar que proponen ellos, digamos, descomplicada, libre, con elementos ligeros. Y a la izquierda vemos en la imagen superior la habitación principal que mira hacia el salón y luego una axonometría de este espacio. Imágenes de la casa desde el patio. A la izquierda, a la derecha el estudio. A la izquierda vemos el comedor en primer plano, con en el fondo el salón, y en la imagen de la derecha vemos el salón. Y este es el estudio de los Eames. Bueno, la alcoba principal. Como pueden ustedes apreciar allí, toda la estructura metálica es vista, digamos, sin ningún problema. Bien, y este gráfico lo que trata de ilustrar es como una síntesis de lo que es la casa, ¿cierto? El muro que corta el terreno y que sirve de respaldo como primer elemento. Segundo, una especie de terraza longitudinal que se coloca, paran y dejan un patio entre sí. Hay que señalar que en el pabellón de la vivienda es muy interesante cómo los muros interiores del primer piso, ustedes ven aquí en el gráfico, son muy pocos y se disponen de manera que no están fraccionando el espacio es uno solo, continuo, y además deja la fachada de vidrio toda disponible a que se abra hacia el paisaje, ¿sí? Este es un punto, digamos, importante, fundamental, que no solamente lo van a aplicar los Eames, sino que también en otras casas posteriormente. Bueno, dejemos la casa de los Eames y ahora vayamos a una casa de Neutra, que es vecina de los Eames, es un terreno colindante, es la casa Bailey, o la K-Study House número 8, del 45, que es un poco anterior. Es también una vivienda para una familia pequeña con 2 alcobas. Aquí vemos un par de fotos de la época. En la izquierda vemos la casa vista desde la calle y en la derecha es una foto lateral ya desde el predio. Aquí lo vemos en planta. A la izquierda estaría la calle. Tenemos un área de jardín, de antejardín generosa. Una entrada peatonal desde la esquina en la parte superior izquierda. Básicamente la casa son 2 pabellones desplazados un poco en diagonal, se cierra hacia la calle, se abre hacia el jardín y se abre de esta manera.
la mayor cantidad de ventana hacia afuera, y no solamente la ventana, sino de puerta a ventana, es decir, la puerta corrediza o deslizable que hace que el espacio, ¿no? Porque la vida californiana es la vida en el exterior, digamos, el outdoor living, el estar en el sol, el salir a la piscina, el estar en el jardín, hacer deporte. Por lo tanto, lo que va a hacer esta arquitectura es minimizar al máximo ese límite entre el interior y el exterior, que veremos cómo se irá desarrollando. La casa vista desde afuera, vemos como si bien la casa se abre plenamente hacia el jardín, hacia la calle se cierra con estos muros o estos elementos de fachada. Y una síntesis sería esta, un cierre hacia la calle, el desplazamiento de las dos pastillas o de los dos pabellones en diagonal, y fíjense aquí, achurado en el dibujo, cómo está la zona de servicios. Vuelvo y les digo, esta es una vivienda económica, por lo tanto hay solo un baño, ¿cierto? Es decir, es una vivienda muy económica. Pasemos ahora a la casa Curtis de Soriano, del 50, ¿cierto? Esta es una casa ya un poco más grande. En la planta que estamos viendo aquí, en la parte superior sería la calle, y hacia la derecha y hacia abajo el jardín. Es una casa de un piso, horizontal, la extensión horizontal va a ser característica de toda esta arquitectura. De hecho, la casa Ames de 2 niveles es excepcional, porque todo va a ser de un solo piso. El horizonte, digamos, el suelo es el elemento importante allí, el suelo de la vivienda, el suelo del jardín, la continuidad entre jardín e interior. Y, obviamente, un personaje indispensable en California, la piscina, ¿no? Bueno, esta casa también se cierra hacia la calle, se ingresa a ella por, digamos, por un camino que está a la izquierda, y luego se entra, como a la mitad del pabellón, a una zona social. En fin, los servicios están hacia la calle, las habitaciones están hacia la parte más privada. Este sería un esquema de lo que hace la casa para construir su lugar, el cierre hacia la calle. En la parte derecha vemos lo que sería el carport o la área cubierta para los automóviles, y luego la total integración con el jardín, ¿no? Esto es cómo se presenta hacia la calle, ¿no? Una vivienda totalmente cerrada, con un área protegida para los automóviles, y luego lo que sería el ingreso a la vivienda en la derecha de esta imagen. En oposición a lo que es la casa hacia el jardín y hacia la piscina, es total vidrio, ¿no? Total apertura, con una estructura metálica que ya veremos al final, que es totalmente esencial y que hace muy ligera esta arquitectura. Una vista del salón hacia el jardín. Vuelvo y les recuerdo, estos ventanales son puertas corredizas metálicas, por lo tanto permiten una apertura muy grande, ¿no? Una continuidad de recorrido. Una misión más, esta vez desde el estudio, hacia el jardín. Bueno, sigamos nuestro recorrido, tratando de ver cuáles son los elementos de la vivienda. Vimos que el cierre hacia la calle y la apertura hacia el jardín son un elemento importante. Sigamos ahora con la casa Salzman de Craig Elwood de 1951. Esta es la planta de la casa. En la derecha, en la imagen, vemos la calle curva. Está en un sitio que se llama Bel Air, que es una parte de colina, en donde lo que tenemos es una colina de suave pendiente que mira hacia la lejanía, hacia lo que es el valle de la ciudad, ¿sí? Bueno, donde en la planta dice CP, es el carport, es decir, es donde se parquean los dos automóviles. Obviamente los dos automóviles son indispensables en todas estas casas, porque uno es para el hombre que tiene que ir al downtown a trabajar, y el otro es para la mujer que permanece en la casa, pero que si necesita cualquier cosa, tiene que tomar el coche para ir al supermercado o lo que sea, ¿no? Se entra en el centro de la vivienda,
hacia la derecha vemos dos habitaciones que dan hacia un patio que está protegido de la calle por un muro en vidrio. Luego, hacia la izquierda, está todo el área de cocina y de servicios, y al fondo, el comedor, y en la franja de abajo de la planta izquierda tenemos el salón. Fíjense cómo en esta planta se hace una grande énfasis, hay un cuidado muy grande. Tal vez la gran mayoría de textos están concentrados en el jardín, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el jardín es una extensión de la casa, es una extensión, digamos, vital, es la casa el jardín. De manera que el jardín que es adyacente a la cocina, es un pedazo de jardín para juegos de niños o para servicios, igual que el comedor. El comedor se prolonga en una terraza para hacer asados y para hacer comidas al exterior. El salón se prolonga también con un jardín afuera, y el área de alcobas pues tiene un jardín más íntimo. Siempre hay un área digamos, de vegetación que separa el jardín social del jardín privado, ¿no? Y aquí vemos imágenes de la casa como fue promocionada en la revista. Unos materiales ligeros, todos es obra seca montada rápidamente en el sitio, una estructura de tubulares de acero de 2 pulgadas y media, es decir, 7 centímetros y medio por 7,5, que están colocados cada 2,50, entonces que se integran en la estructura de las ventanas o se integran en la estructura de los muros, de manera que casi se convierten en un elemento transparente, ¿no? Luz, transparencia, vista hacia el exterior. El jardín adyacente al comedor, con los juegos de los niños. Y la casa hoy, ¿cierto? La casa en Technicolor. Era cuando nueva, y bueno, el área del comedor, la terraza, etcétera, la vegetación ha crecido. Y allá al fondo, en ese horizonte que se ve del cielo, estaría en la parte plana de Los Ángeles. El frente de la casa hacia la calle, con el sitio para los automóviles a la derecha, y el muro en vidrio opalino que protege el patio interior de las habitaciones. Y aquí una vista más cercana en donde podemos ver el muro recubierto en madera, que es quien luego al final nos conduce hacia la entrada de la casa. Y las operaciones proyectuales que hace esta casa para construir el lugar las podemos ver, digamos, sintetizadas en este gráfico, ¿cierto? Un cerramiento hacia el exterior, hacia la calle, bien sea por el muro en vidrio o en madera, o luego en ladrillo, y una transparencia y apertura total hacia el jardín. Bueno, ahora pasemos a Pierre Koenig. Pierre Koenig, al igual que Elwood, digamos, hace parte ya de una generación que podríamos decir, de cierta manera, es discípula de Neutra, aunque no fueron alumnos de él ni nada. Es una generación que nace ya con esta cultura del habitar, con estas innovaciones que había. Esta es una pequeñísima casa que se hace Elwood, que lo vemos en la fotografía de la izquierda en la mesa de dibujo, para sí mismo, mientras todavía es estudiante, ¿sí? Y en la derecha vemos el interior de esta casa, y ahí vemos, pues, en primer plano, las sillas de los IMSS, las mesas de los IMSS, y al fondo también los aparadores de los IMSS, producción de Herman Miller, ¿no? Es una casa en estructura metálica, pero ya es una estructura un poco diferente a las anteriores, ¿no? Aquí hay como otra filosofía que ya veremos más adelante. Y pasemos entonces a la casa Stahl, ¿no? La casa Stahl, aquí la vemos en esta maravillosa foto de Julius Schulman, esta vez en una versión a color, una imagen que también le dio la vuelta al mundo, y el hombre que está allí mirando hacia el horizonte de Los Ángeles es precisamente Pierre Koenig, que hace de modelo, ¿sí?
Como ustedes pueden ver en esta foto, los elementos son muy pocos, casi que inexistentes. Pareciera que la ventanería con marcos metálicos fueran las que sostienen una cubierta y no hay más. La casa es un suelo, son esos elementos que sostienen los vidrios y la cubierta, y no hay más. ¿Sí? Lo demás son los muebles, lo demás es el paisaje, lo demás es la piscina y el jardín. Son la piscina y el jardín. Aquí está la casa hacia la calle. Cabe decir que esta es una casa muy pequeña, en un lote triangular, en una colina, en un punto en donde la vía da una curva. Es un pequeño triángulo. Tan pequeño, me devuelvo, que parte del salón tiene que ser emboladizo sobre el abismo, porque si no la casa no cabía, ¿cierto? ¿Qué vemos allí? Pues una especie de caja totalmente cerrada con un voladizo que permite proteger el automóvil de la lluvia, luego un pequeño muro que tendrá una altura de 1,30 y la entrada a la casa, no más. ¿No? Aquí vemos la casa en planta, a la izquierda entonces tenemos lo que veíamos en primer plano en la foto, es decir, el sitio para estacionar el coche. Se entra a la casa y casi que al entrarse se está allá en la piscina, ¿sí? Es una casa en L que tiene en la parte superior las alcobas y en la parte, digamos, de la derecha, toda el ala social, ¿no? El ala social que se vuelca hacia el paisaje y hacia la cocina, hacia la piscina, perdón, ¿no? Esta sería la estrategia de construcción del lugar, ¿no? Cierre total a la calle, transparencia hacia la piscina y el paisaje, y lo poco que hay de jardín. Una perspectiva del arquitecto mostrando lo que es la idea base de la casa, ¿cierto? Es casi como una mariposa, diría yo, como una mariposa que aletea ligeramente y que llega y se posa en este lugar, ¿no? Y una piscina y nada más, ¿no? Esta es una foto de Julius Schulman, recién construida la casa. Todos los personajes que hay allí obviamente son modelos, son fotos de fotógrafo, por lo tanto, muy estudiadas en todos sus detalles, promocionando esta cultura del habitar, promocionando esta manera nueva de vivir, ¿cierto? Optimista, placentera, confortable, descomplicada, ¿no? Y aquí, pues tenemos una vista actual, ¿sí? De la casa, que prácticamente es casa y piscina, ¿no? Casi que no tiene jardín. Tan es así que si ustedes ven en detalle la fotografía a su izquierda, hay un par de puentes que pasan sobre la piscina para poder entrar a la casa, porque la entrada es en el sitio en donde se encuentran a 90 grados los dos ventanales, ¿no? Bueno, esta es una arquitectura del menos es más. Es una arquitectura ligera, pero ligera no solamente en términos visuales, sino ligera en términos de materia. Es el acero mínimo indispensable para poder sostener una cubierta horizontal plana, que tiene unos aleros que avanzan bastante respecto a las ventanas para poder protegerse del sol. Lo demás son muebles y cortinas, ¿no? Aquí vemos entonces esa relación, ese desvanecerse del límite entre el interior y el exterior que propone esta arquitectura. Y a la izquierda, la cocina como un elemento abierto, integrado totalmente a la vida de la casa. Sigamos con otra casa de Pierre Koenig, esta vez es la casa Baile, la Case Study Houses 21. Es nuevamente una casa mínima, de 2 alcobas, con garaje cubierto, salón comedor, 2 baños. ¿Sí? Bueno, una perspectiva del arquitecto mostrándonos cómo es la entrada a la vivienda, ¿cierto? Fíjense que aquí lo que está poniendo de manifiesto el arquitecto es el jardín que está al fondo, el espejo de agua que está donde la fachada cerrada toca el suelo, casi como diciéndonos que el paisaje es más importante
que la casa. Una foto de los años 50, donde vemos en primer plano el garaje, el espejo de agua que les mencionaba, y cómo pues esta vivienda goza de ese paisaje que ustedes ven al fondo. Estas dos fotografías son las fotografías que ilustran la casa en la revista Arts and Architecture, y luego en el mundo entero. Nuevamente aquí aparece Pierre Kenning haciendo de modelo, tanto en la foto de la izquierda como en la foto de la derecha, y la mujer sí es una modelo profesional, ¿sí? Que nuevamente nos transmite aquí no solamente la arquitectura de la casa, son los muebles de Herman Miller, es toda una cultura del habitar lo que se está promoviendo acá, ¿no? Como lo vemos aquí en la cocina, que ya la habíamos visto. Y fíjense cómo hasta la habitación principal se abre 100% hacia el jardín, gracias a las ventanas corredizas, ¿no? No existe solución de continuidad. Aquí hay una total fusión entre el jardín y el paisaje y el interior. Y una vista actual de una casa que, entre otras, sé que el año pasado estaba en venta, yo no sé cuántos millones de dólares, ¿cierto? Porque es una casa mínima, pero es una casa vintage y es una casa de autor, y pues obviamente, ¿no? En fin. Pues bien, las casas de las case study houses se cierran hacia la calle, como lo vemos aquí en este dibujo de una de las casas de Craig Elwood, pero lo hacen de una manera, digamos, aquí no hay ostentación, aquí no hay un afán de representación. Aquí lo que hay es simplemente una manera pragmática de cerrar un espacio doméstico hacia la ciudad. Como lo vemos aquí en la foto, ¿no? Es la misma casa con la vegetación crecida, casi que hay muy poco, ¿no? La foto no es en colores, por lo tanto tal vez no alcanzamos a apreciar cómo el muro del garaje está recubierto en chapa plegada metálica que se utiliza para las cubiertas, ¿cierto? Bueno. Y en contraste con eso, la riqueza está hacia adentro, ¿cierto? Esta es otra casa de Craig Elwood, en donde aquí, ya que el tema de la fusión del jardín con la casa, el interior con el exterior, se lleva a lo máximo posible, ¿no? A lo máximo posible, porque esta frontera entre una cosa y la otra no es una línea, es una línea, digamos, faceteada, es una línea con retranqueos, y hay espacios intermedios, hay jardines interiores, a la vez que hay terrazas exteriores, en fin. Es una comunión entre esa vida al exterior y la vida al interior. Aquí también lo vemos en la misma vivienda que les había mostrado antes, con su fachada hacia la calle, cómo se vuelca hacia el jardín. Y fíjense ustedes en los elementos constructivos de esta casa. Esta es una vivienda en madera, ¿no? Digamos, no es una vivienda metálica como la mayoría que hemos visto hasta ahora, es una vivienda en madera muy esencial, ¿cierto? Son los durmientes en madera que se apoyan sobre la estructura que también sostiene los vidrios de la ventanería, y luego es un entarimado en madera en el que hace la cubierta, la cual luego se impermeabiliza y se le echa una gravilla para proteger del sol la impermeabilización. Y pare de contar, ¿no? Estas casas tienen, como lo vemos en esta otra de Soriano, esos espacios intermedios entre el interior y el exterior, con algunas partes cubiertas, con presencia de árboles o otro tipo de vegetación, que hacen que estos sean espacios ambiguos, ¿no? Estoy dentro, estoy fuera. Y son los sitios en donde se prolonga, como aquí podemos ver, el comedor, ¿no? Se prolongan ciertas actividades del interior, ¿no? O lo vemos aquí en esta otra casa de Soriano también, que es la casa de Saúl Vaz, que es un diseñador gráfico de los años 50, muy importante, que entre otras cosas es quien hizo digamos, las entradillas de todas las películas de James Bond de una cierta época, con un diseño gráfico muy característico.
Bueno, en síntesis, fíjense cómo aquí están a la misma escala, las casas que algunas de la mayoría de las casas que hemos visto, y todas tienen algo en común. Todas tienen el hecho de que son casas orientadas. Quiero decir, hay una parte, un frente que se cierra para poder orientarse al frente opuesto, ¿cierto? Hay una espalda y a partir de esa espalda se desarrolla la casa, ¿no? Casas volcadas entonces al jardín, a las piscinas, a las vistas exteriores, casas en donde el ventanal es el segundo personaje o tal vez el primer personaje importante allí, ventanas que se abren para el jardín, de manera que la salida al jardín no es una sola. Todos los espacios de la casa tienen una salida al jardín. Las habitaciones, el salón, las cocinas, el comedor, de manera que yo puedo entrar y salir por todas partes. Y esto hace que entonces hay una circulación, digamos, de tipo circular, ¿no? Entre el interior y el exterior. Ahora veamos un poquito la técnica, más en detalle. Esta es la casa Lovell, la que les dije al principio, que es contemporánea de la Ville Savoye y de la casa Tugendhat. A la izquierda la vemos en construcción. Es una casa hecha con palitos metálicos, ¿cierto? Palitos construidos en taller y luego montados rápidamente en obra. Vidrio y algunos herramientas en muro, como unos antepechos y la cubierta, que son hechos en gunita. La gunita es un concreto lanzado sobre una malla, ¿cierto? Sobre una malla metálica ligera. Por lo tanto, es un elemento también muy ligero. Y aquí vemos la casa Schulman en construcción. Fíjense ustedes, yo casi que diría, con ojos de hoy, la precariedad de esto, ¿no? Todo el desafío y todo el tema aquí técnico es cómo soportar una cubierta de la manera más económica, digamos, y racional posible. Y entonces, ¿cómo lo hace aquí Soriano en esta versión? Pues son unos apoyos tubulares de 2,5 pulgadas, es decir, 7,5 centímetros, que se colocan cada 3 metros o cada 2 metros, ¿cierto? Luego hay unos elementos metálicos ligeros de vigas y elementos de borde. Después hay unos elementos en madera. Se hace una superficie horizontal en madera, se impermeabiliza y ya está, ¿no? Lo vemos también aquí en esta otra casa de Soriano, en donde, pues, me estoy repitiendo en lo que digo, todo es obra en seco. Normalmente las estructuras de estas casas se montaban en un día, ¿cierto? Se montaban en un día, luego pues ya lo que era techarlas demoraba un poco más, y lo último que se hacía era fundir la placa del suelo, ¿no? Después de haber montado todo esto, como también lo vemos acá, fíjense ustedes, esto es una casa de Soriano, ¿sí? Y lo vemos acá también, ¿no? Esta es la casa Stahl, la que dije yo que parece una mariposa posada allí, ¿cierto? Y acá tenemos una de las casas de Elwood que les mostré al principio. Nuevamente les digo, aquí hay una concepción en una especie de balloon frame traducido al metal, ¿sí? Es simplemente, yo diría, una solución pragmática y técnica de la estructura, que en todo caso juega su papel estético, porque la estructura se deja a la vista, se pinta de un color, por lo tanto da un ritmo, da una marca, una pauta de lo que es la arquitectura de estas casas, ¿no? Fíjense aquí en la foto al fondo, lo único estereotómico, sólido que hay en toda la casa es el muro de la chimenea del salón. Y bueno, aquí estamos viendo las casas, una casa de Elwood restaurada con fotos recientes. Esto para transmitirles a ustedes la vigencia de esta arquitectura, ¿no? No creo yo
que esta sea una arquitectura vieja, histórica, ya pasada, sino más bien creo que nos transmite un mensaje todavía muy potente. Y es que nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad, hoy más que nunca, con el cambio climático y todas estas cosas que ya sabemos, de hacer que la vivienda sea una prestación lo más, digamos, placentera por un lado, pero lo más eficiente en términos de huella de carbono y de mínimo de material posible para solucionar lo que hay que solucionar, ¿cierto? Esta también es la filosofía de fondo de Buckminster Fuller, ¿no? Norteamericano, que también dice hay que dar la máximo de prestación posible con lo mínimo de materia, ¿no? Fuller es quien le preguntaba a Norman Foster, señor Foster, ¿cuánto pesa su edificio? Porque entre menos pesa, menos cuesta, pero yo diría el costo no tenemos que asumirlo en términos de dólares o en términos económicos, sino en términos ambientales también, ¿cierto? Aquí vemos esa misma casa desde el jardín, ¿sí? Los elementos constructivos se manifiestan directamente. Aquí no hay nada oculto, ¿cierto? Todo está a la vista. Claro, cuando todo está a la vista es un reto grande, porque quiere decir que todo lo que queda a la vista debe ser bello, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que aquí ha habido una serie de cosas, imágenes muy evocadoras, ¿no? Y efectivamente esta idea de lo contemporáneo, que un poco ha sido este otro invitado transversal a todas las conferencias, yo creo que nos da pie para comentar unas cosas. Puedo empezar yo. A mí siempre me sugieren cosas interesantes y sobre todo dentro de un ámbito más pedagógico, académico, invito a los estudiantes que están por aquí a tomar mucha nota, ¿no? Porque en un término mucho más interno esto es muy útil, ¿no? Lo que estamos viendo. Pero quería ir un poco a reflexiones generales y espero que otra gente se anime a participar porque, claro, son temas que se prestan hasta cierto debate y hasta te lanzaría algo polémico también para hablar de estas casas. Yo creo que hay unas cuantas palabras que siempre me gusta apuntar cuando hablan y que repiten, ¿no? Hay como temas que son evidentemente paisaje, la transparencia, lo ligero, y lo que más sorprendente es seguramente lo económico, ¿no? Porque estas casas, lo último que piensas es que son económicas porque transmiten el lujo del espacio, básicamente, ¿no? Y en el momento en que se hacen, obviamente también a mí me ha parecido muy revelador, porque no lo sabía tan bien, el hecho que el programa lo montan a partir de proyectos que ya están en curso, ¿no? Es decir, Intensa Casa invita a los arquitectos que ya están construyendo casas, es decir, no es un concurso, no estás haciendo nada en plan, no, hago algo y a ver qué pasa, no. Yo ya construyo algo y si me apunto al carro de lo que se está cocinando, ¿no? A nivel como de grupo, me publican en la revista y se convierte en un movimiento sin serlo, ¿no? Entonces me parece una cosa estupenda porque ya había unos clientes, ya había unos arquitectos predispuestos junto con el cliente a plasmar este nuevo modo de vida, ¿no? Y unos clientes como abiertos y dispuestos a manejar esta nueva apertura. Hay un tema interesante también que ha salido mucho, que es el tema del exterior con programa, ¿no? Tú explicabas en una casa en concreto cómo cada espacio exterior tenía un uso y un tema, ¿no? Aquí juegan los niños, aquí hay el servicio, aquí es el espacio jardín asociado a la sala de estar, aquí es la sala, ¿no? El comedor exterior, es decir, cómo el exterior también es proyectado, ¿no? Y el exterior no es nada banal, y al contrario es físicamente la prolongación de la casa y se proyecta casi como de esta manera muy dinámica, ¿no? Contemplativo, sino realmente como un programa, ¿no? Yo creo que eso también es un tema muy importante y muy contemporáneo. La pega, creo, en todas estas casas es siempre la relación con la calle, ¿no? Son casas que de alguna manera niegan la calle. Salió también la otra vez con las casas mexicanas, ¿no? Y el modo de vida está muy asociado, bueno, en ese momento visión de género no había, es decir, no entramos en ello, ¿no? Porque la mujer tiene la casa a cocinar y el hombre a, ¿no? Ese es un tema que
No sé si con Joan el próximo día saldrá y lo comentaremos. No lo comentamos porque no toca, pero creo que también hay el tema de la calle, que es negada, ¿no? La vida de la calle no existe como espacio para pasear o para caminar. La casa es totalmente introvertida, se proyecta al paisaje, pero está asociada al coche completamente, ¿no? Al uso del coche como medio de transporte. Entonces, nada, he hecho unas reflexiones, posiblemente muchas, no hacen más que dar un eco de lo que has dicho, pero no sé si a lo mejor dentro del tema del llegar a la casa, hoy en día siguen siendo casas donde simplemente se llega en coche y punto, ¿no? Es decir, como no ha habido cambios en ese sentido del espacio urbano, ¿no? De la manera en que la vida exterior urbana acaba teniendo un valor, mientras lo doméstico es la que domina, ¿no? De alguna manera. Sí, 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 como bien tú lo dices, digamos, ese es el gran desafío que tienen ahora realidades urbanas como estas, y quiere decir la realidad urbana norteamericana, porque aquí hemos visto Los Ángeles, pero todas las ciudades son así, ¿cierto? Tal vez una excepción muy importante en ello sea Nueva York, Manhattan, no Nueva York, porque Nueva York es mucho más que Manhattan, y Manhattan, en cambio, es la apoteosis de la alta densidad, de la concentración, del transporte público, del poder caminar, de la vida urbana, apenas sales de tu edificio, ¿sí? En cambio, en Los Ángeles no, ¿cierto? Y ese es el gran desafío que tienen estas ciudades hoy en día, cómo convertir estas ciudades en algo sostenible. Porque es tan baja la densidad que incluso el transporte público tiene dificultades porque no es para nada rentable, no es sostenible, ¿cierto? Y de acuerdo, muchos de estos barrios residenciales ni siquiera tienen andenes. ¿Por qué? Pues porque la gente no camina en la calle, ¿no? La calle es para transitar con los coches, ¿no? De cualquiera de estas casas, el punto más cercano, si tú necesitas ir a comprar una Coca-Cola, qué sé yo, una aspirina, tienes que tomar el coche. No hay posibilidad de que lo hagas a pie, ¿cierto? Y por lo tanto, este es el talón de Aquiles. Claro, no en el momento en que se hicieron, el progreso iba de la mano de las autopistas, de Henry Ford, ¿cierto? De los electrodomésticos, es decir, la casa era un producto más de consumo y de mercado que lo que hacía era promover la economía y el bienestar del país, ¿cierto? Y del mundo. Esta arquitectura fue muy influyente. Aquí en Bogotá se construyeron muchas casas en los años 50 y 60, y en Latinoamérica en general, teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Adaptando los materiales, no son viviendas obviamente tan industrializadas, pero así lo fueron. Muchas de esas aquí en Bogotá ya han sido demolidas porque han sido reemplazadas por edificios de apartamentos en altura, ¿no? Entonces, claro, ahí está la cuestión, ¿no? Sin embargo, hay un patrimonio muy grande, digamos, de casas de este tipo regadas por el mundo, y aquí la cuestión es qué hacer con ellas, ¿no? Hay algo interesante que mencionabas tú la vez pasada, y es la vivienda, y eso no lo mencioné yo ahora. La vivienda no solamente es un resguardo para dormir, ¿cierto? Y alimentarse. Tiene que ser placentera, es decir, es el sitio que te repara de la fatiga de la vida, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que ser cómoda, tiene que ser agradable, tiene que ser luminosa, ¿no? Tiene que ser tu pequeño paraíso, ¿no? Un paraíso al cual Le Corbusier se oponía, ¿no? Porque el paraíso familiar individual no debe existir, solamente el paraíso colectivo, ¿no? Que lo cual está muy bien, pero tal vez es el otro punto totalmente extremo, ¿no es cierto? Aquí no se trata ni de lo uno ni de lo otro, pues siempre tiene que haber más de una opción, ¿no? Bueno, lo dejo allí para que haya preguntas. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Sí, hola Pablo. Una pregunta. ¿Tiene final? O sea, la película del Case Study Program, ¿acaba bien, acaba mal? O sea, ¿no? Porque entiendo, ¿no?, que esto había muchas empresas patrocinando todas estas casas, ¿no? O sea, si era un programa, ¿acabó este programa y cómo acabó, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Mira, Joan, acaba mal.
Acaba mal. Acaba mal, sí, acaba mal porque, por varias razones. Digamos, una razón es que ya para mediados de los años 60, la arquitectura moderna empieza a ser vista internacionalmente como algo aburrido, como un sellito que se repite, homogéneo, ¿cierto? Que no tiene en cuenta las culturas locales, etcétera. Eso es una razón. Otra razón es que Los Ángeles es una ciudad permisiva, abierta, liberal, por lo tanto, ya nos aburrimos de esto, que venga algo nuevo, diferente. Esa es otra razón. Y la otra es que en todo caso, si bien esta arquitectura en acero era una arquitectura que permitía todo lo que acabamos de ver, la madera también lo permitía, pero resulta que la madera era mucho más económica. Entonces también allí hay un tema, de hecho yo hubiera querido mostrarles, pero el tiempo no daba, hay unas casas posteriores de Elwood que son nuevamente en madera, y él lo explica, dice, pues yo hice el proyecto, pero que costaba $80,000, pero mis clientes no tenían ese dinero, y por lo tanto la pasamos a madera y costó 25,000, ¿sí? Es decir, estos arquitectos eran arquitectos que trabajaban con el presupuesto en la mano. ¿Sí? Todas las decisiones de proyecto en cuanto a la construcción tenían que ver con el costo, ¿sí? Por lo tanto, su búsqueda era, bueno, muy bien, ¿cómo lo hago más económico? ¿Cómo hago esto mismo más económico? ¿Dónde tengo que cambiar? ¿Qué unión tengo que cambiar entre un elemento y otro? ¿No? Lo cual me parece que también está muy bien, ¿no? Porque, pues quiero decir, por eso ofrecer lo más con lo menos, ¿no? Y no, eso no es lo que hace IKEA, ¿cierto? IKEA lo que hace no es ofrecer cosas muy económicas, pero muy bien, muy buenas desde el punto de vista de la prestación y estéticamente, ¿cierto? Entonces creo que pues sigue siendo un mensaje muy válido, ¿no? Sí, totalmente. Han pedido hacer algún comentario Margarita Roa y Jaime Sarmiento, ¿no? Creo que han levantado la mano. Margarita, sí, claro. Hola, ¿qué tal? Gracias, hola, buenas tardes. ¿Me Sí, escuchan? sí, bien. Vale, buenas tardes, gracias. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. Pablo, buenas tardes, muchas gracias por tu presentación. Con respecto a lo que comentabas ahora, digamos, de la influencia que pudo tener esta casa californiana en la casa latinoamericana y específicamente en Bogotá, yo he tenido la oportunidad de estudiar algunas casas bogotanas de estos años 50 y quería hacer un comentario con respecto también a lo que comentaba María Pía y la relación con la calle. Curiosamente yo he encontrado que en estas casas de los años 50 en Bogotá, con excepción de la casa de primer piso, digamos, del barrio Chicó, que sí puede parecerse, digamos, a estas case study houses, en el sentido de que son realmente, digamos, cerradas a la calle porque esa fachada hacia la calle no tiene mayor importancia, encuentro que hay toda una serie de casas, digamos, de 2 pisos en los otros barrios, digamos, en Bogotá, que son modernas y que sí tienen una relación muy importante con la calle, con el antejardín. Entonces, no sé si a veces como que se ha visto que esa casa bogotana, herencia de la casa californiana, o se ha hablado generalizadamente sobre esta negación a la calle, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que quizá pues es como solo un modelo de casa, ¿no? Esa casa de planta única o de primera planta en ese barrio específico, ¿no? Porque hay toda Sí, una serie de casas que a mi juicio sí que tienen una relación con la calle, filtrada por el antejardín desde luego, pero que es una relación mucho más abierta. Ese era un comentario como para que sí. discutiéramos. Y mi pregunta tiene que ver con los modos de vida que también estabas comentando, ¿no? Desde luego se promueve un modo de vida en la casa californiana que pues es adquirida, por supuesto, en Latinoamérica y específicamente en Bogotá también. Sin embargo, a mi juicio también he pensado que, y lo hemos revisado un poco con María Pía y Miguel, que hay un poder muy importante en la imagen y en las fotografías que se traducen de ese modo de vida americano o norteamericano a la casa bogotana, pero cuando uno revisa el proyecto de las casas bogotanas, pues pareciera que estas relaciones tan abiertas y sobre todo las zonas de servicio, pues no son, ¿no es cierto? No ese modo de vida estadounidense en que el servicio doméstico no existe y que el ama de casa realmente está conectado con la cocina, pero al mismo tiempo puede atender a sus invitados, pues esto en la casa bogotana es bien difícil que ocurra porque la casa bogotana sigue siendo completamente cerrada en sus zonas de servicio, sigue teniendo además habitaciones para el personal de servicio que pues fue uno de los, de las, digamos, de los personales más solicitados en el siglo XX y creería que hasta nuestros días. Entonces hay como una diferencia importante como en esa manera de vivir, digamos que se promueve desde la publicidad, incluso aquí en Colombia,
versus la realidad del proyecto. No sé cómo lo ves. Muchas gracias. Sí, claro, Margarita, tienes razón. En el caso que tú comentas, es clarísimo. Hay una parte influyente, muy importante, la relación con el exterior y con el jardín, pero nuestras casas latinoamericanas que hacen eco a esta arquitectura son las casas conservadoras, no son innovadoras, no son modernas, entonces, en ese sentido. Y bueno, y lo que hacen es adaptarse a una cultura del habitar que no es esa cultura norteamericana, sino es la cultura latinoamericana, ¿cierto? En donde, pues, nadie sabe cocinar porque total en todas las casas hay empleada del servicio doméstico que cocina, ¿cierto? Cosas que ya han venido cambiando. Ahora, ojo, hay una diferencia muy grande. Estas casas californianas es para un tipo de cliente que no es el de las casas latinoamericanas, que son barrios de clase alta o de clase media alta, sino que estas casas son casas, diríamos, súper económicas, son casas para Clase media, digamos. de Sí. clase media, pero incluso media baja, ¿sí? Ya. Y por lo tanto allí la cuestión es diferente. Ahora, respecto a nuestras casas de 2 pisos que tienen una relación con la calle diferente, yo no estaría tan seguro que ese tipo de casa venga del modelo californiano, ¿sí? Porque la casa de 2 pisos instaura con el exterior unas relaciones que son muy diferentes y sobre todo marca una diferencia, una separación fundamental entre la parte privada y la parte social de la vivienda, ¿cierto? Es decir, la parte privada está en el segundo piso, la parte social está en el primero, y en las casas californianas, si bien hay una parte de alcobas y otra, el hecho de que todas se abran hacia el jardín hace que estas diferencias sean muy sutiles, ¿no? Y eso tiene que ver entonces con dónde está el límite entre lo privado y lo público, ¿sí? Claro, pues en California, digamos, andar en vestido de baño en la calle, pues eso es normal, lo hace cualquiera, ¿cierto? Pero que te vean así, unos invitados en tu propia casa, yo no creo que en Latinoamérica sea como tal, ¿no? En fin, de acuerdo. Ahora, en caso bogotano, pues hay que tener en cuenta el clima también, ¿no? Es decir, Sí, aquí, las si condiciones bien geográficas son este es un distintas. clima tropical bastante sui generis, porque aquí estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y no tenemos la temperatura que tiene Los Ángeles, entonces no tenemos nuestras piscinas ni nada de esas cosas. Pero estas casas que se hicieron en Cali, en Barranquilla, en Medellín y en tantas otras ciudades latinoamericanas, sí que tienen sus piscinas y sus jardines, son mucho más tropicales, ¿no? Bueno. Claro que sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Jaime Sarmiento también quería comentar. Hola, Jaime. Sí, hola María Pía, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Jaime. Creo que bien, nos hemos visto antes por otros ciclos de conferencias, qué bueno. Exacto. Estas conferencias. Y bueno, tenía un par de comentarios. ¿No? Lo primero es que creo que las case study houses no fracasaron del todo, porque si bien es cierto que tenían un cometido que era llegar a un público más masivo, a partir de esa guerra que se está viviendo en Norteamérica, no se lograron masificar ni construir en serie, pero digamos que sí han dejado esa impronta, sobre todo en su parte estética, lo cual yo considero que es un éxito total. Y lo otro es en la parte técnica. No olvidemos que Elwood era ingeniero, pues nunca tuvo un título de arquitecto y logró depurar esas casas a tal punto en que era lo mínimo con la máxima eficiencia estructural. Y un poco también las demás casas que has enseñado, Pablo, pues tienen esa tendencia como a hacer lo más con lo menos. Entonces yo creo que han sido exitosas en esos aspectos. Sí, sí, de acuerdo, en ese sentido, claro que sí. Bueno, pero lo otro que también me llama la atención es que sobre los modos de vida que comenta Margarita, creo que ahí hubo como una exageración, puesto que se quisieron publicitar de una manera desbordada. De hecho, todo el trabajo de Julius Schulman era un trabajo más de decorado que de enseñar la propia arquitectura, porque se narra acerca de esas fotografías que estaban totalmente forzadas. Por ejemplo, en la fotografía de la Stadthaus, donde aparecen las dos modelos, se hacen 2 tiempos y se superponen las 2 fotografías una sobre la otra. O sea, hay como la intención de vender ese modelo de vida idílico que realmente no se tiene, no se vive en esas casas.
Yo me imagino el cansancio de esas modelos aguantando largas horas de estar con los pies apoyados o en puntas, porque son supremamente posudas esas, digamos, esas fotografías. Y entonces, ¿hasta qué punto como que ese modelo de vida que se pretende vender u ofrecer realmente correspondía para esa casa? De hecho, las casas no terminan siendo para gente media baja, sino para grandes actores, productores de Hollywood. Bueno, una de ellas la compra Billy Wilder y termina siendo como para un estrato más elevado, para otro tipo de gente. Entonces yo creo que ahí también hay como una especie de desfase entre lo que habían sido pensadas inicialmente y para quién termina siendo. Sí, correcto. Ahora, algo que se desprende de lo que tú dices, o que me viene en mente, que es muy importante decir, es que sí, las fotos de Schulman son fotos de revista y son fotos construidas al milímetro, pero lo interesante es que son fotos de revistas de arquitectura que están mostrando es la vida y no la casa. Mejor dicho, la casa es el telón de fondo, ¿cierto? La casa es el telón de fondo que posibilita todo ello, pero no es el personaje, no es el primer actor, ¿cierto? Y eso es muy interesante, me parece a mí, porque tiene que ver con aquello de que finalmente nosotros como arquitectos lo que hacemos es un servicio social, ¿cierto? Si bien tenemos todos ínfulas de artista y ojalá de primadonas, algunos y otros menos, pero en realidad lo que estamos haciendo es dando un servicio. Y creo que en ese sentido tenemos que ser un poco más modestos, ¿no? De hecho, estos personajes, pues ninguno de ellos fue primadona ni nada de eso, y tampoco les interesaba, ¿no es cierto? Ellos lo que hacían era trabajar con los productores de materiales, sacar presupuestos y esforzarse, porque eso sí les garantizaban a los clientes. Esto te va a costar tanto y ahí te cuesta, ¿cierto? Claro, luego se convirtieron en unos iconos tan potentes que muy rápidamente algunas de ellas cambiaron de dueño, ¿no? Y se convirtieron en casas, pues, para, como lo mencionas tú, Jaime, para las estrellas de Hollywood. Pero lo interesante es ver por qué, porque yo creo que icónicamente estas casas dieron en el blanco, ¿cierto? Lograron construir un escenario de esa vida californiana y por eso fueron tan impactantes y luego por eso también fueron tan influyentes, ¿no? Sí, y en ese sentido, pues sí, fueron exitosas, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Hola, Pablo. Soy Paco. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Oye, muchas gracias por esta fantástica conferencia. Te quería plantear un par de cosas. Una es como muy básica. Por ejemplo, estas casas, al haber tanto terreno disponible en esas grandes llanuras o esos grandes espacios, el que esté orientada a sur ya no había ningún problema en que fuera así, o es que realmente la vista lo podía todo. O sea, la vista era la madre patria y todo lo demás era secundario. Esto por un lado. Y por otro, también un poco en la misma línea. Las primeras casas que has enseñado, las más básicas, que son simplemente un rectángulo, obviamente, ¿tú no crees que el hecho de que también pues, tengan, digamos, dirección estrecha con los cuatro lados, pues no tienes por qué generar luz en sitios donde no te llega, etcétera, etcétera? O sea, al no existir un patio, por ejemplo, porque no tienes ningún problema de que la luz te llegue a todos lados, ¿tú no crees que simplifica muchísimo el tipo de relaciones espaciales y vitales que generan dentro de la propia vivienda? ¿No crees que el hecho de que haya una ausencia de patio un poco deja de haber una jerarquía de alguna manera espacial y todo vale? ¿El todo vale es lo que campa? No sé, dime qué te parece. Pues mira,
Son muy interesantes tus preguntas. Aquí hay varias cosas. Algunas, lo que me hablas del patio, sería muy bueno poder tener a disposición las plantas para poder tal vez comentarte un par de cosas. No sé si María Pía pudiera poner la presentación nuevamente y vamos a... La tengo yo, ¿verdad? Pero está todavía, es que yo como no la veo, ya, me voy a devolver, Sí, pero... Sí, claro, aquí está. Acá. Pero antes que eso, otras cosas de lo que tú comentas. La orientación al sur. Sí, en California, pues el sol Porque es me un... olvidé decirte, perdona, porque quizás el sitio donde está, o sea, Los Ángeles o la costa de Los Ángeles, pues el tipo de climatología, pues obviamente tú has dicho entre 9 y 9. 29 grados, pues no hace que realmente pues tampoco necesites que entre el sol en invierno, por ejemplo, dentro de la vivienda. No sé, a lo mejor no hace suficientemente frío como para que esto sea una condición importante, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, algunas de estas casas, no la casa IMSS, tienen, la cubierta se prolonga, de manera que es un alero importante que la defiende del sol. En el caso de la casa IMSS son los mismos árboles de eucalipto que ya existían, que proporcionan la sombra, ¿sí? Y bueno, pero si miramos las plantas de estas casas, a ver si hay indicios de patio, encontramos que pues la casa IMSS son dos pabellones que se separan y dejan un patio en medio, ¿cierto? Es un patio, digamos, totalmente exterior, que no, digamos, no participa de los interiores de la casa, pero está allí, ¿cierto? La casa de Neutra, que sería la primera a la izquierda, el hecho de desplazar, digamos, en este sentido, dos rectángulos, ¿cierto? Dos pabellones, hace que haya un muro en L que de alguna manera está delimitando un espacio que es el espacio de llegada a la casa, ¿cierto? Lo mismo sucede en las alcobas. En las alcobas, entre la vegetación a la izquierda y la fachada en L, por el retranqueo de las dos alcobas, produce un pequeño patio allí, ¿cierto? Luego, en la casa Schulman, que es la casa Curtis de Soriano, perdón, que está en el centro, si tú miras, ahí hay un patio hacia digamos, en la planta, en la parte superior, hay un patio allí que es adyacente al comedor, digamos, lateral a la cocina. En las otras dos casas, bueno, no, en la siguiente, que sería la de Elwood, allí no existe un patio, pero en la casa Stahl, que es la casa L, pues el hecho de tener esta L de alguna manera te hace una especie de patio abierto. Claro, no es un patio, no es un patio como tal. Y por lo tanto, pues sí, digamos que hay otra manera de entender el patio, porque tal vez aquí el interés es volcarse al máximo hacia afuera, ¿cierto? El patio siempre tiene algo de introversión, el patio siempre tiene algo aunque puede haber un patio, digamos, intermedio, como lo mostraba yo, donde era acá, por ejemplo, ¿cierto? En esta casa de Soriano, es y no es un patio, ¿no? Es una condición ambigua, está delimitado en 3 de sus lados, pero uno, que es el derecho, está abierto hacia el jardín, alguna parte está cubierta, otra no. En fin. Ahora, hay algo que tú mencionabas que me da pie para otro comentario que tenía que ver con algunas de las preguntas anteriores. Ya para mediados de los años 60, si bien la disposición de tierra y de esta llanura casi infinita, pues todavía seguía siendo muy abundante, pero los precios de la tierra cambiaron. Se incrementaron mucho, por lo tanto ya estas viviendas empezaron a ser ya no tan de clase, digamos, media-baja, sino para gente más acomodada, porque el lote ya costaba mucho más, ¿sí? En cambio, en los años 50, la tierra costaba poco, ¿sí?
Entonces, esto también hizo que luego, llegando a los años 60, pues estas casas pasan a ser casas de ricos, ¿no? Elwood, todos ellos luego harán casas mucho más grandes para otro tipo de clientes, ¿no? Y donde, pues, si bien el espíritu es el mismo, ya las viviendas son otras, ¿no? Perfecto, no. Aquí tenemos a Sergio. Sí, una cosa. Quería hacer un comentario. Buenas tardes. En cuanto a los modos de vida y al éxito que tuvieron estas casas, que son dos cosas que se han nombrado, mi pregunta es, ¿se podría decir que estas casas tuvieron tanto éxito que se expandieron por todo el mundo? O mejor dicho, ¿se expandió por todo el mundo este modo de vida que se vendió? Porque se podría decir, y creo que todas las urbanizaciones de España siguen este modo de vida, que no estoy diciendo el modelo de proyecto, ¿no? Porque considero que las premisas que se cumplían en estas casas que hemos visto no se cumplen en casi ninguna de la multitud de las urbanizaciones que manchan nuestro paisaje. Gracias. Sí, correcto. Claro, desde el modo de vida digamos, que anuncian, es un mensaje muy potente y que fue muy exitoso, ¿cierto? Lo que pasa es que luego ese modo de vida, cada contexto, yo creo que lo fue adaptando a lo suyo, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces esa descomplicación californiana, pues se va perdiendo por el camino. La descomplicación, quiero decir, es la de andar en chancletas, pantaloneta y camiseta, ¿cierto? Es la de la marihuana también, es la de, pues el primer estado en Estados Unidos que la permitió fue precisamente California, ¿cierto? Entonces, esa permisividad que está aquí, por el camino se pierde en algunos casos. Sin embargo, esa relación tan fuerte entre casa y jardín, y etcétera, y la piscina que tienes allí, todo eso, claro, eso sí fue un verbo que se difundió por todas partes, pero sobre todo, y es lo que hace hincapié muchísimo Rainer Banham, digamos, que es un libro que les recomiendo, el de Los Ángeles, ¿no? La ciudad de las cuatro ecologías, que sé que hace poco se tradujo al español y que no sé si ya salió en España. Para entender Los Ángeles y esta cultura, pues ese libro es básico. Banham dice, en esta arquitectura de California no hay una búsqueda de la monumentalidad, ¿no? Sino más bien de la descomplicación, ¿cierto? No hay una búsqueda de la representatividad, sino simplemente del vivir bien, ¿no? Y Banham lo menciona, habiendo entrevistado a un par de personajes en Santa Mónica en la playa, y ellos dicen, pues a mí, si me dan una tabla de surf y qué comer, yo no necesito más en la vida, ¿cierto? Bueno, pues sí, es también una manera de vida que yo no sé si todos podamos permitirnos ese lujo de simplemente tener una tabla de surf y comida, porque el mundo y la vida son mucho más que eso. Pero digamos, lo que está diciendo es, se necesita poco para vivir bien, ¿cierto? No necesitas acumular y tener tantas cosas, ¿no? Claro, esto parece fácil, pero es que un país como los Estados Unidos tiene toda la infraestructura y toda la parafernalia necesaria para que de pronto eso pueda ser posible. Y con esto no estoy haciendo yo la apología de la vida norteamericana, porque sabemos que es el país que más consume y que más contamina en el mundo, y esa es la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Pero tal vez a ese personaje californiano no le interesa tanto tener el coche de última moda ni tener tantos objetos en la casa, sino simplemente la playa y una tabla de surf, ¿no? Que nuevamente es una filosofía del menos con más, ¿no? Al revés, del más con menos. Carita, no sé si tú querías comentar algo más. Podemos seguir, pero ya.
No Sí. se oye. No se oye. No. Bueno. Bueno, yo creo que no, parece que hay problemas de conexión. Bueno, yo creo que hemos tenido debates, polémica y claro, es que proyectos así, también por esto creo que siguen siendo contemporáneos porque dan para hablar, ¿no? Y para posicionarse. Y nada más, yo creo que con esto cerramos esta sesión. Agradecemos muchísimo a Pablo por la paciencia también, por haber respondido a todo. Yo creo que este tema podría seguir con un buen café, vino, lo que sea, y no será posible por la Así que nos es. separa. Pero cerramos el próximo día, esperamos la conferencia de Joan Maroto y como siempre, ¿no? Hay como este hilo que une todo. Creo que nos hablará bastante ¿no? Desde el punto de vista del usuario. Hoy ha salido mucho el modo de vida, ¿no? Como tema que ha interesado a muchas personas, ¿no? Y que tú has hecho énfasis en ello, además del tema de la técnica. Y nada, yo creo que el próximo día ya veremos cómo abrimos debate otra vez. Esperamos verlos a todos de nuevo. Y nada, buenas noches aquí en Europa y buenas tardes ahí al otro lado del océano. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias por el interés. En realidad, ustedes lo que me han dado es ocasión de hablar de algo que me apasiona y pues uno es feliz cuando puede hablar de eso, ¿cierto? Y otra cosa que se me hace fascinante es que esta especie de comunidad virtual global, que creo que está muy interesante, ¿eh? Sí. Es increíble cómo estamos ahora mucho más cerca, ¿no? Estando lejos, ¿no? Y yo creo que esto seguramente va a cambiar el mundo. Bueno, hasta la próxima. Seguramente. Gracias. Hasta Gracias, luego. Pablo. Hasta luego. Hasta luego, Pablo, gracias. Bueno, hasta luego.